51 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al analista económico y empresario, el ingeniero Osvaldo Landazuri. Lo hemos invitado para hablar alrededor del tema del impuesto a la renta. Hubo la reforma en el 2021 que determinó cambios que entró en vigencia por Ministerio de la Ley, porque esa asamblea mediocre e irresponsable perdió el tiempo un mes debatiendo, disque, aportando, haciendo cambios, para finalmente no dar quórum a la cabeza del correísmo, y entró por Ministerio de la Ley. Incluso con los errores que admitió el Ejecutivo. El Ejecutivo dijo, sí, hay errores, pero se puede corregir en la asamblea. Nunca se corrigió nada y entró en vigencia de esa manera. Bueno, ¿cómo ve este desarrollo en el cobro del impuesto a la renta? Que por un lado ha ido creciendo sustancialmente, lo que hay que destacar, pero por otro también la forma como está compuesto el impuesto a la renta. Ingeniero Landazuri, muy buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación. El resumen que usted hizo está muy bien hecho, ¿no? En realidad la herramienta esta tributaria entró casi sin cambios, incluso con varios errores. No soy un tributarista, pero hemos debatido respecto al tema. Ahora, es indudable que el Ecuador ha tenido un desempeño económico más ordenado en los últimos años, y eso es innegable. El tema es que nosotros ahora estamos viendo, Miguel, quizás lo que yo he denominado una trampa de desarrollo en general. Es decir, si vamos en números gruesos, este año se esperan recaudar alrededor de los 15.000 millones de dólares en términos de impuestos totales. El impuesto que usted comenta, el impuesto a la renta, terminará, según mis cálculos, en unos 5.300 millones de dólares. Y en realidad ahí la pregunta es, bueno, ¿qué pasa el 2023, es decir, este año en el que ya estamos? Y ahí viene una primera gran incógnita que yo veo en el presupuesto, y es que pese a la reforma tributaria, el gobierno está suponiendo recaudar más. Tanto impuesto a la renta como IVA y un poco más de ICE, también impuesto a consumos especiales. Y entonces la pregunta económica yo creo que sigue siendo la misma, es decir, ¿estamos recaudando lo suficiente? Por ahí hay un problema, es decir, hay cómo recaudar más. La respuesta a aquello es, tal vez podríamos trabajar más en la evasión, pero indudablemente el gran problema que tiene el país es el gasto. Es decir, para que tengamos una idea, nosotros esperamos recaudar, como decía, el 2022 alrededor de los 15.000 millones de dólares, según la proforma 16.000 millones de dólares del 2023 entre todos los impuestos. Y usted va a ver, Miguel, que tenemos alrededor de 12.400 millones en gasto corriente, entre sueldos y salarios de todos los burócratas, más los bienes y servicios que usan esos burócratas. Entonces ahí sí, la resta es bien simple, es decir, 16.000 millones de dólares que se recaudan, casi todo se va en pago de sueldos. Y entonces, por ahí está el principal resumen respecto a la recaudación y a lo que está pasando el año que viene. Ahora, el impuesto a la renta indudablemente ha tenido un desempeño de crecimiento en relación al, por ejemplo, el 2022 versus el 2021 crece un 21%. Hay contribuciones especiales durante el año pasado y durante este también, que estamos haciendo todos en patrimonio, en ayudas por el COVID, etcétera. Entonces, yo creo que estamos empantanados aquí en una discusión bien compleja que probablemente plantea otro tipo de desafíos, como incluso el comenzar a delegar ciertos temas a los privados para que la plata alcance. De lo contrario, yo veo que no tiene límite, es un saco sin fondo del Estado. ¿Y cómo cambiar eso? ¿Cómo cambiar esto que es fundamental, ingeniero? A ver, yo trataba de desarrollar una primera idea y su pregunta quizás es la más relevante. A ver, primero, pues entender por lo menos lo que yo he denominado la eficiencia de ese gasto, ¿no? Es decir, entendamos que esos 16.000 millones de dólares que estamos recaudando como país, que ya en relación al Producto Interno Bruto es una suma importante, es más o menos el 15% del PIB, es eficiente. Es decir, ¿cómo medimos esa eficiencia? Alguna vez el ministro Arosemena hizo el anuncio
de que iba a ser un presupuesto base cero en algunas de las instituciones públicas. Eso sería un primer paso fundamental. Es decir, ¿qué es un presupuesto base cero, Miguel? Es aquel que no considera el pasado y que en resumen analiza como un punto de partida el que usted considera como inicial. Es decir, parto de aquí, veo cómo funciona esta institución y de ahí en adelante veo si es eficiente o no es eficiente lo que yo estoy gastando. Mucho a los administradores nos sirve el compararnos con otras empresas, con otras instituciones. Entonces, en el caso de los gobiernos, lo que se suele hacer es entender cómo está su comparación versus otros países. Y ahí se va a dar cuenta que en este primer ejercicio va a encontrar muchas oportunidades de mejora. Es decir, yo veo que ahí hay un primer ejercicio. Es decir, veamos como ecuatorianos cómo estamos gastando nuestra plata. Un primer tema. Un segundo tema es que usted está envuelto en una trampa de desarrollo que indudablemente fue iniciada por el gobierno de Correa. Es decir, usted está en la línea de exigirle al país que cada vez más gaste en educación o invierte en educación y invierte en salud. Quiero ser muy claro en esto. En principio, eso estaría muy bien, siempre y cuando usted pueda hacerlo. Es decir, siempre y cuando usted tenga las herramientas de crecimiento para que esto suceda. Según los estudios que yo he podido hacer, he conversado con universidades en el extranjero, etcétera, pues yo calculo, Miguel, que usted para que pueda hacer lo que la Constitución le manda, debería crecer a ritmo del 5,5% durante la siguiente década. Es decir, si es que no logra eso, pues está metido en un problema. Es decir, no va a poder cada vez invertir más en salud y en educación. Y ahí viene una segunda propuesta. La segunda propuesta que yo he hecho es encaminada hacia ver cómo usted puede concesionar ciertos temas al sector privado para no seguir creciendo en gasto corriente. Por ejemplo, si usted tiene que abrir nuevas escuelas en el sector rural, quizás ya sería interesante ver cómo el presupuesto que usted tiene por estudiante, por ejemplo, si es que divide el fondo total que tiene para educación, para el número de estudiantes que tiene el país, ahí tiene ya una primera aproximación para decir muy bien, tengo $80 mensuales que se pueden entregar a un actor privado que invierta en la provincia de Sucumbíos para tal escuela y hacer pilotos. Yo creo que esa puede ser una salida que podría ayudarle a no tener esa presión tan grande de seguir aumentando el gasto corriente con sueldos y salarios de maestros, de doctores, etcétera. Lo tercero, Miguel, es lo que ya hemos discutido, los famosísimos subsidios. Yo creo que ningún país que se considere racional, que se considere un país serio, puede permanecer gastando $4,000 millones en subsidios al año. Es decir, ahí sí, entre eso, más los sueldos, no va a haber plata que le alcance. Acabé de dar las cifras de que vamos a recaudar alrededor de $16,000 millones en todos los impuestos, y ahí ya comenzamos a hacer cuentas. 12,500 se van en sueldos y bienes y servicios de la burocracia, 4,000 millones se van en subsidios, me gasté todos los impuestos, me faltan los pagos de deuda, me faltan los GATS, me falta invertir como país. Entonces ahí nos damos cuenta el por qué el Ecuador está metido en lo que yo denomino una trampa de desarrollo, es decir, el modelo al que nos sometió Correa en la década que él gobernó, pues realmente es una trampa de desarrollo, es decir, no tiene salida si es que no hacemos cambios estructurales y pasan por estos que yo he mencionado. Es decir, tenemos que entender cómo empezar a delegar ciertas actividades, cómo eliminar los subsidios y cómo ver la eficiencia del gasto. Si es que no damos esos pasos, Miguel, probablemente la discusión va a ser la misma durante los siguientes 10 o 20 años. Y esos cambios estructurales no están en camino, ni siquiera han sido planteados para lograr esas reformas. Lamentablemente no. Yo creo que yo he sido muy objetivo. He compartido varios temas con el gobierno, por ejemplo, el asunto de los subsidios, quizás no en la forma, porque creo que ahora el asunto, Miguel, pasa por entender que debe estar claro para el país que los subsidios no se van a quitar por decreto.
debe haber un proceso, debe haber una interacción en la que yo he sido muy claro, en la que terminemos tratando de canjear los subsidios por inversión. Ese es un camino que para mí resulta bastante lógico. Pero no hay nada estructural. Es decir, cuando uno mira, perdón, el discurso del gobierno actual, yo creo que está buscando justificar lo que no es justificable y que no es culpa de este gobierno. Es decir, en esta trampa de desarrollo vamos metidos ya varios años. Desde Moreno yo encuentro que el problema es muy similar, es decir, es una situación en la que usted no puede trabajar en el gasto corriente, no hay fuerza política como para impulsar reformas importantes y entonces, claro, está empantanado en lo mismo. Hoy, por ejemplo, me parece que no es una buena estrategia del gobierno hablar de estos 13.000 o 15.000 millones de dólares de lo que ha denominado inversión social. Me parece que es un error y es tratar de justificar o de maquillar una realidad distinta. Es decir, no existe ese concepto, no lo he visto yo nunca en los libros de economía o de negocios que me han tocado leer. Es una cosa bien rara, bien especial. Y realmente lo que sucede es que si usted quiere justificar la suma de nóminas de distintos ministerios para decir que está invirtiendo en la sociedad, pues probablemente es una verdad muy a medias, ¿no? Es decir, creo que habrá algo de verdad en aquello, pero tampoco me parece que el sueldo de la secretaria de un ministro le aporte mucho al bienestar de la población. Entonces, yo creo que, respondiendo así la pregunta, ¿qué tendría que ser lo estructural? Lo primero, ver qué pasa con la calidad del gasto, es decir, ver cómo comenzamos a hacer presupuestos base cero, incluso en algunas instituciones del Estado. Por ejemplo, Miguel, una fundamental, Petroecuador. Es decir, debemos entender qué pasa con la plata del petróleo en términos ya específicos, no generales. Incluso me parece que no ha sido una buena idea de este Ministerio de Finanzas, de este ministro, el quitarle a los derivados deficitarios del presupuesto, porque ya no tenemos ahora sí idea de cómo van los gastos en los subsidios. Entonces, lo estructural primero que el gobierno sí podría hacer es ver la calidad del gasto. Empecemos a revisar la calidad del gasto institución por institución. Por ejemplo, en el 2023, Miguel, se están poniendo alrededor de 250 millones en inversión para disminuir la cantidad de burócratas, lo cual me parece, va a sonar un poco duro lo que voy a decir, pero me parece que está bien. Ahora el asunto es entender bien cómo, dónde y hacia dónde quiere llegar usted con esta estrategia que debe ser también, en cierta manera, debatida, analizada. Entonces, un primer tema estructural, que sí está en manos del gobierno, la calidad del gasto. Un segundo tema estructural que no está en manos del gobierno, pero que el Ecuador tiene que debatirlo, las relaciones laborales, es decir, cómo nos relacionamos trabajadores y empresarios para entender un proceso en el que tratemos de pasar ese 65% de gente que no trabaja hacia la masa productiva del país. Entonces, si usted conversa con chicos que están en Europa, por ejemplo, estudiando, le van a decir, bueno, he conseguido un trabajo que está remunerando 20 horas a la semana, o 15 horas a la semana, o 30 horas a la semana. Entonces, ese es un primer desafío que tenemos como país, es decir, entender cómo nos incorporamos en este nuevo mundo que tiene nuevas formas de trabajar. Ese es un segundo tema estructural. Un tercer tema estructural que es muy incómodo para el Ecuador y que no lo debatimos y nos damos las vueltas y estamos esperando a que se resuelva solo, más o menos como aquellas familias antiguas que no hablaban del problema esperando que se arregle, es el seguro social. Es decir, si ahí no vemos nosotros, Miguel, una forma en la que la seguridad social sea viable, sea sostenible en el tiempo, es otro barril sin fondo. Es decir, seguimos inyectando miles de millones de dólares cada año del presupuesto general del Estado. Yo creo que con las cifras gruesas que mencioné se da cuenta uno de la gran deficiencia que tenemos en términos de ingresos versus gastos. Es decir, falta un montón de plata, nos va a hacer falta siempre plata para el seguro social, nos va a hacer falta siempre plata para los GATS, todo mundo pide plata. Entonces, ese es el tercer tema estructural. Yo creo que si es que esos tres temas tendríamos la fortaleza como ecuatorianos de debatirlo
de entenderlos, de analizar hacia dónde queremos que vayan las cosas, pues probablemente veamos algo de luz al final del túnel. Insisto, de lo contrario, supongamos, Miguel, que el año 2023 o el 24, yendo un poco más allá, le cae otra vez el precio del petróleo. Va a encontrarse con un presupuesto completamente desfinanciado nuevamente. Yo al del 2023, ya le veo con problemas de financiamiento. Por ejemplo, tiene ahí una venta de activos que es bastante difícil de que llegue a darse. Es decir, esto ya hemos visto durante el gobierno de Moreno varias veces, que se incluía 1.000 millones de activos, 1.000 millones y nunca se venden. Ya vimos lo del Banco del Pacífico. Entonces, volviendo al tema central, si es que no hacemos algo, usted va a ver un presupuesto cada vez más desfinanciado y dependiendo de factores que no controla, como por ejemplo el precio del petróleo. Y el tema de la calidad del gasto, ¿cómo mejorar? Se ha hablado tanto, se ha manoseado el término y no se llega a ser riguroso con eso. Y por otro, cuando usted decía que hay empresas que realmente no cumplen, pero si Petroecuador ni siquiera ha logrado finalmente contar con una auditoría externa, o sea, ¿qué hacemos? Claro, ahí Miguel, el paso previo, ¿no? Verá que cuando nosotros hablábamos, no sé si recuerda esa época, hace unos años, de vender la empresa de telecomunicaciones, pues una primera alerta fue que no tenía balances. Es decir, por ahí deberíamos empezar, eso es indudable, que para ver la calidad del gasto, uno tiene que actuar como un administrador. Es decir, lo primero que tengo que ver es en dónde estoy hoy, dónde estoy parado ahora. Y para eso lo que hace falta es información. Fíjese que el Fondo Monetario Internacional, al terminar su relación, si cabe el término, con el Ecuador, lo que hace es decir, muy bien, ha concluido, yo creo que el fondo tuvo algo de apertura para cerrar con éxito el acuerdo. El Ecuador también hizo un gran esfuerzo, eso es indudable. Todos hemos hecho un ajuste que nos ha costado. Pero lo cierto es que el fondo le dice, ojo, que le quedan temas pendientes. Y parte de esos temas pendientes es la famosa auditoría Petroecuador. O sea, el asunto es que usted en Petroecuador debería caminar a lo que es Codelco en Chile. ¿Qué es lo que sucede en Codelco en Chile? Es que cuando usted analiza primero por qué no se privatizó esa empresa en Chile, pese a la visión que tenía el gobierno de la dictadura, pues lo primero que me explicaban a mí es que indudablemente, y lo he dicho en varios foros, Miguel, el riesgo que tienen las empresas estatales es muy complicado. Es decir, le suelen pagar poco por algunas empresas estatales que se miran muy riesgosas en términos sociales. ¿Qué pasa mañana? Decían los chilenos, con un cambio muy radical en la visión de un gobierno, pues lo primero que se estatiza es el petróleo, son las minas, es decir, los recursos naturales. Entonces, un primer tema que nos debe servir como experiencia. Generalmente, los recursos naturales de un país no suelen terminar privatizados. Entonces, es un primer tema. Pero el segundo es que debemos ver cómo se administra esos recursos naturales. Entonces, ¿qué pasa en Codelco? Que Codelco tiene una administración completamente independiente, es decir, una administración que no le da cuenta al Estado, sino le da cuenta a la sociedad. Sus balances se presentan a fin de mes, tal y como se presentan los de un banco, por ejemplo, que tienen que ser publicados por ley en la prensa. Todos hemos visto a final de años o en ciertos momentos del año, perdón, porque los bancos no siempre están en diciembre o en enero. Ha visto esas hojas que se siguen pasando y son los balances de los bancos, pues igualito debería ser con Petroecuador y mucho más. Entonces ese es un primer paso, ver dónde estoy. Ahora lo segundo es dibujar una estrategia. Es decir, yo creo que ahí sí los últimos dos gobiernos han fallado y han fallado gravemente. No tenemos una estrategia ni de desarrollo, ni tampoco una estrategia que de la desarrollo se aterrice en una estrategia para cada institución. Es decir, ¿qué quiere usted de Petroecuador? ¿Quiere que invierta? ¿Cómo va a ser esa inversión? ¿Hacia dónde quieres llevarle en los próximos 5 años? ¿Cómo ve esa empresa estatal? Por ejemplo, hay muchas que están trabajando ya en energía alternativa, solo para dar una idea. Entonces, ese es el paso para ver la eficiencia del gasto, Miguel, es ver primero dónde estoy. Una vez que veo dónde estoy, me comparo con otras empresas del sector o de otros países. Y además tengo que dibujar una estrategia que me lleve hacia donde yo quiero estar. Entonces, si es que eso no pasa allí, Miguel, yo creo que está claro el ejemplo. Realmente no sabe realmente dónde está la plata, quién se está llevando, dónde
están los recursos. Lo mismo pasa con la seguridad social. Es decir, nosotros no tenemos ni una idea, y lo he dicho, y me parece que en este foro también, Miguel, no tiene una idea de qué tan eficiente es el dólar que usted coloca en el sistema de salud público, tanto del IES como del ministerio, y además están separados, no se entiende bien qué es lo uno y qué es lo otro. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí un enfermo con una enfermedad catastrófica? ¿Cómo asumo ese gasto? ¿Qué tan eficiente soy en la compra de medicinas? ¿Cómo me comparo? Ahí tiene ideas de cómo ver la eficiencia en el gasto. Pero lo cierto es que el paso es entender una estrategia de desarrollo que aterrice en estrategias por institución, y esas estrategias deben ser comunicadas a la población para que se midan, para que se analicen los recursos que estamos gastando. Pero hoy lamentablemente el gobierno ha caído más bien en no querer hacer eso o no tratar de justificar eso, sino más bien tratar de justificar lo que ya está gastando. Es decir, estoy invirtiendo mucho en la sociedad, pero la pregunta que nos hacemos todos es, bueno, ¿qué tan eficiente es ese gasto y qué tan contenta está la sociedad? Y me parece a mí que la sociedad tiene muchos temas que no están resueltos y que son realmente una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la atención al ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico y empresario, por abordar estos temas de coyuntura económica. Muchas gracias, Osvaldo. Miguel, un abrazo, gracias por la invitación y un feliz año. Muy amable. De igual manera, 8:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto el análisis de este proyecto de ley importante aprobado ayer en la Asamblea Nacional, proyecto de ley de fortalecimiento institucional de la seguridad integral. Dos invitados, el presidente de la Comisión de Seguridad, asambleísta Ramiro Narváez, que fue el principal ponente y expositor de este proyecto, y el penalista doctor Stalin Raza. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Los espacios públicos son primordiales para una adecuada convivencia ciudadana. Estos espacios logran que